Amén. Muy bien, una vez más, buenas tardes con todos, buenas tardes también con aquellos que nos siguen por las redes sociales, que el Señor les bendiga y oramos también para que Dios esté hablando a sus vidas. Continuamos nuestra serie Tragedias a Evitar y hoy en el marco de nuestro culto familiar vamos a ser testigos de una tragedia más, la tragedia de Elí. Lo hemos titulado la tragedia de Elí, debilidad paternal. Elí es alguien quien perdió a su familia, sus hijos se perdieron. Y es que, amados hermanos, escuchadme bien, amigos, vivimos en un mundo en que la familia está siendo atacada. El modelo tradicional de la familia prácticamente ya está siendo eliminado, cambiado. Hay muchos tipos de familia. Podríamos hablar de la familia del mismo sexo, la familia monoparentales, unipersonales y así continuar hablando de varios tipos de familia. Y hoy se está hablando de la familia multiespecie. ¿Ha escuchado usted la familia multiespecie? La familia multiespecie donde un miembro del hogar es un animal. Entonces puede ser un perro, un gato, un caballo también. Y así todo lo que les venga. La familia multiespecie. Así está mutándose la familia. Las normas legales están debilitando la familia. Las normas legales están debilitando la crianza. Hay limitaciones en cuanto a la disciplina de parte de los padres a los niños. Las normas sociales están debilitando la crianza. Las ocupaciones están debilitando la crianza. Las redes sociales están debilitando la crianza. Una vez leí un anuncio, algo así decía, el móvil te acerca a los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca. ¿Lo has leído, verdad? Te acerca a los que están lejos, pero te aleja de los que están cerca. Las series, la televisión están debilitando la crianza. Muchos padres dedican a ver series de televisión, desgastan sus energías y al día siguiente, ¿cómo están en la mañana del día siguiente? Con ganas de hablar con sus hijos, con ganas de charlar mientras que los lleva al colegio. Ay, tengo que irme. Y no hablan con sus hijos. La ausencia en el hogar está debilitando la crianza. Hoy los padres pasan menos tiempo en su hogar. La sociedad nos está volviendo débiles en carácter, nos está volviendo pasivos, nos están volviendo indiferentes ante la crianza. Y amados, ese era el problema de Elí. Elí aparece en la última etapa del periodo de los jueces. Una etapa que no fue fácil en Israel, fue un tiempo difícil en Israel. Pero la Biblia nos dice que durante ese tiempo, jueces 21-25, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo estaba el pueblo? Descontrolado. Una terrible anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un liderazgo. Y por otro lado, 1 Samuel 3:1 dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había líderes espirituales, no había mensaje de Dios. Hablaban los que les pensaban, pero no había mensaje de la palabra de Dios. Dios no estaba hablando al pueblo rebelde. En esas circunstancias es que Elí ejerció su labor como juez por espacio de 40 años. Elí era sumo sacerdote y juez durante 40 años. Permitidme hacer un retrato un poco de Elí para ver a Elí un poquito. Elí era un profesional exitoso. Dice la Biblia en 1 Samuel 1:9, Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Él era sumo sacerdote. Estaba en el tabernáculo de Jehová, que se encontraba en Silo. Así que cumplía su rol como tal, respetado por la sociedad, reconocido por la sociedad. Como sumo sacerdote, ¿a quién representaba? A Dios. Y también representaba al pueblo delante de Dios. Aparte de ser sumo sacerdote, se desempeñaba como juez de Israel. Aplicaba las normas para Israel. Dice 1 Samuel 4:18.
y había juzgado a Israel 40 años. Él era juez de Israel. Entonces era sumo sacerdote y también era juez de Israel. Pero ¿qué también era Elí? Elí era un creyente sensible a las cosas de Dios. Sí, porque siempre estaba sirviendo en el templo del Señor, estaba en las cosas del Señor Elí. Miren lo que dice 1 Samuel 2:11. Y el niño, hablando de Samuel, ministraba a Jehová, ¿delante de quién? Delante del sacerdote Elí. Elí estaba en las cosas de Dios, era alguien que estaba en las cosas del Señor, sensible a las cosas de Dios. En otras palabras, era un buen creyente. Era un buen creyente. Alguien que estaba en las cosas del Señor. Era alguien que uno veía, qué lindo siervo. Qué lindo siervo del Señor, cómo está sirviendo a Dios. Qué linda sierva de Dios, está en las cosas del Señor. Era alguien sensible en las cosas de Dios. Elí era padre de 2 hijos, Ofni y Fines, que también eran sacerdotes como él. Él los puso como sacerdotes. Dice 1 Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Tenía 2 hijos físicos. También tuvo un hijo adoptivo, Samuel, porque a Samuel él lo prolijó como hijo. ¿Qué más era Elí? Elí era un hombre débil físicamente, pero longevo. Longevo, pero bueno, pasaban los años. Y cuando pasan los años, ¿qué ocurre, amados hermanos? La fuerza se debilita, ¿sí o no? No, ya no somos, ¿cómo se dice? Ya no tenemos la misma fuerza de antes. Dice 1 Samuel 4:15. Era ya Elí de 98 años. Sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver, ya no podía ver. En ese tiempo no había oculista, gafas, entonces ya no miraba bien. Así para mirar, no miraba. Elí, profesional exitoso, sumo sacerdote juez, por 40 años, creyente sensible en las cosas de Dios, padre de 2 hijos, débil físicamente pero longevo. Vivió 98 años. 98 años. Era un buen siervo de Dios. Este es un buen ciudadano, un buen creyente. Si estuviéramos ahí, diríamos, no tenemos nada que reprocharle. Este es un buen siervo de Dios, lindo siervo de Dios. Pero, Elí tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Elí? ¿Cuál fue su tragedia de Elí? Permíteme comenzar hoy día hablando justamente de la tragedia de Elí. ¿Sabes cuál fue la tragedia de Elí? Su rol como padre. Su rol como padre. Criar a sus hijos Ofni y Fines fue su tragedia. ¿Por qué? Porque Elí era débil de carácter. A Elí le faltaba energía moral. El apóstol Pablo, hablando a los líderes y a su familia, él decía que cada líder, dice 1 de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así decía, los líderes tienen que aprender a gobernar bien su casa. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? Nuestra casa, nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que menos ocurría en el caso de Elí. Esto es lo que menos ocurría en el caso de Elí. ¿Qué pasaba con Elí? Miremos ahora a los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí? En primer lugar, eran sacerdotes, pero no creyentes. ¿Cómo es posible? Sacerdotes, pero no creyentes. Miren lo que dice 1 Samuel 1:3. Donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Pero miren cómo se comportaban ellos. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no
tenía conocimiento de Jehová. Su padre lo puso como sacerdotes, pero eran hombres que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Te imaginas? Impíos, sacerdotes, pero eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Eran líderes religiosos, pero totalmente corrompidos, incrédulos, rebeldes. Es sorprendente. Es sorprendente. Líderes religiosos, sacerdotes, pero que verdaderamente no conocían al Dios verdadero. Hacían cosas para Dios, pero no eran de Dios. Eran sacerdotes de profesión. Eran líderes de cargo. Aquí amaban el cargo, la posición, pero no de corazón conocían a Dios. Qué triste, ¿no? Y saben que el Señor Jesús dijo que va a haber un grupo que le dirá: Señor, hicimos milagros en tu nombre. Señor, predicamos en tu nombre. ¿Y el Señor Jesús qué le va a responder? Nunca os conocí. Qué triste. Qué triste. Que alguien esté haciendo cosas para Dios, pero nunca conoció verdaderamente al Dios verdadero. Qué triste. ¿Cómo eran estos hijos? Se revolcaban en el pecado y en el escándalo. Miren estos hijos, se revolcaban en el pecado, en el escándalo. 1 Samuel 2, 13 y 14 dice: era costumbre de los sacerdotes que cuando alguno ofrecía sacrificio, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿no? Un garfio, ¿cómo se dice? Ese trinche, el trinche, lo metía en el perol. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. ¿Qué ocurría? Según las ordenanzas divinas, ellos podían tomar la carne. Ellos podían tomar carne que iba a ser usada para el sacrificio, pero tenían que tomar carne cocida y no cruda. Pero como estaban apurados para agarrarse la carne, para agarrar más carne, tomaban carne cruda antes de cocerse. En otras palabras, estaban obrando mal. No les importaba a Dios. ¿Qué le importaba? Su tripa, su alimentarse, su vida, su estómago, sus vientres. Eso le importaba antes que servir a Dios. ¿Qué más eran estos chicos? Eran desobedientes y violentos. Miren lo que dice 1 Samuel 2, 16, 17. Y si el hombre le respondía, cuando hacía el sacrificio, quemen primero la grosura, después toma tanto como quieras. Le decían, bueno, está bien, toma, pero primero que se queme la grosura. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otras palabras, si alguien intentaba corregirlos, ¿qué ocurría? No te metas conmigo, yo soy el sacerdote, no te metas conmigo. Desobedientes, rebeldes. Ellos querían la carne, querían el filete, se lo agarraban. En otras palabras, menospreciaban las ofrendas a Dios. Porque la gente traía con un corazón sincero su ofrenda a Dios. Pero ellos menospreciaban las ofrendas de Dios. Desobedientes y violentos. Y como coronando la maldad y el pecado de ellos, eran hombres que cometían inmoralidades sexuales. Dice 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué estaban haciendo? Habían convertido el templo en un prostíbulo. Y os acordáis cómo eran las religiones paganas, ¿verdad? Las religiones paganas promovían la prostitución, entre comillas, sagrada. Habían convertido el templo de Dios como los templos paganos. En otras palabras, vivían como en el mundo. Como en el mundo. Cultos paganos, promiscuos, alcohol, orgías.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué los hijos de Elí tenían este comportamiento? ¿Dónde estaba su padre, el sumo sacerdote y juez de Israel? Un viejo pastor decía, los hijos reflejan el fracaso de los padres. Los hijos reflejan el fracaso de los padres. Y el caso de Elí no es la excepción. Él exitoso. Pero Dios reprendió a Elí. Dios reprendió al padre. Pero antes de ver ello, veamos las razones del fracaso de Elí. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué Elí fracasó? Tenemos que verlo, mi amado hermano, para que cuidarnos. Y yo hablaba con los jóvenes temprano y les decía, también tomen esta enseñanza para nuestros hijos espirituales. ¿Cuáles fueron las razones del fracaso de Elí como padre? En primer lugar, era un padre muy ocupado. Muy ocupado. 1 Samuel 1:9. Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Paraba en el templo, andaba muchas cosas en el templo, todo estaba en el templo. ¿Y luego qué hacía? Iba a hacer su oficio de juez durante 40 años. Gobernaba la nación, resolvía los problemas de la población. ¿En qué momento podía ver a sus hijos? Igual hoy, hay padres que trabajan muchas horas. Hijos que crecen solos. Hay padres que están en su casa, pero también son ausentes en su casa, porque están, pero no están. Están, pero no están. Hijos que crecen solos o con su canguro, con su nana. ¿Cuál creen que será el resultado? ¿Cuál creen que será el resultado? Hay hijos que quieren más al canguro que al padre. ¿Cuál crees que será el resultado? Pues Elí andaba muy ocupado. Muy ocupado. Y acá quiero aprovechar a los padres de hijos pequeños. Yo sé que es un rato cansado del trabajo, pero hay que guardar energías para casa. No gastes todas tus energías en el trabajo o en la calle o con los amigos. Tu depósito de energía tiene que tener fuerza porque tus hijos pequeños, ¿qué quieren hacer? ¡Jugar! Y uno ya me está, pero quiere jugar. Se te va a subir, se va a saltar y tú, ¡ay no, estoy cansado, no me toques! No, va a querer jugar, así que tienes que guardar un poco de energía para cuando llegues a casa, la tira y... No, eso no hagas, eso no. Entonces tiene que uno guardar un poco de energía. Cuando los hijos van creciendo más adolescentes para conversar, para hablar. Pero cuando son pequeños, energía porque ellos van a querer jugar. Que lo lleves al parque. Se van a subir a tu espalda. Hay que guardar energías. Yo sé que los más jóvenes tienen más energías. Pero igual todos tenemos que guardar energías. Pero Elí andaba muy ocupado. Cuando uno anda muy ocupado, ¿cómo llega a la casa? Y los hijos crecen con carencia de afecto. Con carencia de afecto. Y después decimos, ¿por qué mis hijos eligen mal? ¿Por qué mis hijas eligen mal? Carencia de afecto. Carencia de afecto. Elí andaba muy ocupado. Pastor, es que estoy aquí y tengo que trabajar porque yo he venido de viaje y yo he venido a este país para trabajar, para darle un futuro a mis hijas. Pero cuidado, querido padre, porque les puedes dar futuro a tus hijos, pero se pueden perder. Y qué triste es eso. Qué triste es eso. La labor de los padres, no de la iglesia, no de la iglesia. Una gracia que Dios permite levantar personas que podamos ayudar a los jóvenes, pero es la labor de los padres, de los pequeños. Los padres tienen que guiar a sus hijos. Pero ¿qué sirve que tengan todo y pierdan su alma? No sirve de nada, mi amado hermano.
mi amada hermana, no sirve de nada. Segundo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Segundo, Elí era un padre que no supo ejercer disciplina. Era débil. Ese padre que dice, habla con tus hijos, corrígelo. Habla tú, porque yo no estoy cansado. A ti que te escuche. No, pero tú tienes que hablar. No, yo no. Paso, paso. Noten la sentencia de Dios, 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, dice Dios a Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿qué dice? No los ha estorbado, no les ha dicho nada. Elí era débil de carácter, no encaró a sus hijos, no los confrontó, los tapaba. Sabía lo que pasaba. Una cosa es que no sepa, pero él sabía lo que pasaba, intuía lo que le pasaba, pero no les corregía. Solamente meneó la cabeza y dijo, ¡ay, mis hijos! ¿Cuándo cambiarán mis hijos? No ejerció disciplina, se cruzó de brazos, los tapaba. Y ellos estaban sirviendo ahí como sacerdote, pero los tapaba el padre, no decía nada. El libro de Proverbios dice, Proverbios 19:18, disciplina a tu hijo, a tus hijos, mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Queridos padres, hay que disciplinar a nuestros hijos. Escuchadme los padres de bebés. Padres de bebés, escuchadme vosotros. ¿Desde cuándo comienza la disciplina? Desde que nacen. Porque los bebés nacen con la naturaleza pecaminosa. Y claro, hay que corregirlo de acuerdo a su grado de comprensión, por supuesto, ¿no? No vas a pedirle al bebé que te entienda, que se siente. No, o sea... Pero hay que disciplinarlo. No, usted nos diga, es que bebé, no le corrijo. Porque si te mira el bebé y te responde como, ¡ay, qué lindo! Se enojó, qué linda, se enojó. No, queridos padres. Recordaba lo que mi pastor me decía. Los niños nacen rebeldes y tenemos que corregirlos desde pequeños. Tiene que aprender a estar en el coche los bebés. Tiene que tú aprender a decirle no a los bebés. Cuando decía el mensaje me acordaba de los consejos de mi viejo pastor. Corrígele desde bebé. Tienen que aprender la corrección, la disciplina desde que sale del vientre. Tiene que aprender, de acuerdo a su grado de comprensión, por supuesto, ¿no? Así que aprendan a corregir mamás y papás de bebés. Tienen la oportunidad, los que ya tienen más de, tienen la oportunidad ahorita de hacerlo bien, desde el inicio, desde que son bebés. Elí no lo hizo. Elí quiso hacerlo tarde. Cuando es tarde es más complicado. Así que tenemos que aplicar la disciplina, enseñarles obediencia desde bebés. Tienen que aprender a obedecer. Un hogar sin disciplina cría hijos rebeldes. Un hogar sin disciplina cría hijos desobedientes a los padres. Harán con su vida lo que le da la gana, porque cada vez se te hace más difícil, se te va a hacer más difícil, se va a hacer más difícil. Entonces, después, pero no, se te hace más difícil, ya están adolescentes, es más difícil, jóvenes más difícil. Tienes que enseñarles disciplina desde el pequeño, enseñarles a obedecer. Hay que enseñar la obediencia, amados, la obediencia. En el corazón está la rebeldía. Queridos jóvenes, dice la Biblia que en el corazón está la rebeldía de la juventud, no la obediencia. Hay que enseñar obediencia. Dios pide obediencia. Un siervo y una sierva de Dios, la característica de una sierva de Dios no es que hace muchas cosas, no es que hace muchas labores. ¿Cuál es la característica?
La obediencia. Esa es la característica de un siervo de Dios, la obediencia. No que está acá y que hace muchas cosas. No, esa no es característica. La característica es la obediencia. Esa es la gran característica de un siervo de Dios. La obediencia. Y hay que enseñar a nuestros hijos a ser siervos y siervas de Dios. Pero Elí sabía, intuía que estaban mal sus hijos. Seguro que llegaban en la madrugada a casa. ¿Y él qué hacía? Se reía, se quedaba callado o estaba bien dormido porque estaba cansado y estaba bien dormido. Seguro que llegaban oliendo a alcohol, oliendo a drogas y los padres no dicen nada. Se quedan callados. Vienen oliendo, ¿cómo se dice cuando huelen? El aliento, ¿no? Pero no, seguro que algo le ha caído mal. Sabían que estaban mintiendo, pero se hacían de la vista gorda. Qué triste, queridos padres. No te hagas de la vista gorda. Qué triste. A mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Cuando son padres creyentes que haces de la vista gorda. A veces cuando he conversado con hijos, no de esta iglesia, por si acaso, no sé, soy pastor. ¿Y tu padre sabía? Sí. ¿Y no te dijo nada? ¿No te dijo que converses con...? No. Me dijo, corrígete, me dijo. Nada más. Cambia, nada más. ¿Y cuántas veces lo has hecho? Varias. Débil. Cuando uno ya está en los caminos del Señor, tiene que entender que hay autoridades en la iglesia y que también las autoridades corrigen, porque no podemos permitir pecado en el servicio del Señor. Débil. No quería enfrentar. Recibía la comida, porque le traían la comida. Y comía nada más. ¿Traía la comida? Bueno, ¿qué importa? ¿De dónde viene? No importa. No importa de dónde venga. Pero lo trae una chica. ¿Y con quién ha salido? Con mi jefe en el trabajo y trae comida y viene tarde. No importa. Cuenta que traiga comida. Cuenta que traiga dinero. No importa de dónde venga. Pasivo. Sabía que le traían comida, pero eso no justificaba. Pasividad del padre. Era un padre pasivo, sí. Era un padre pasivo, pero no solamente pasivo, tímido, demasiado tímido. ¿Por qué? Porque la gente le informaba a Elí que todo lo que hacían sus hijos, pero él no hacía nada. 1 Samuel 2, 22 al 25 dice la palabra de Dios. Oía Elí de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y miren lo que dice su padre. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Cómo lo ven, Elí? Pasivo. No, hijos míos, hijitos, pórtate bien, hijito. Llega temprano a casa, hijito. Hijita, pórtate esto, ya, pero toma menos. No vengas tan borracha, por favor. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice algo de tus hijos? Cuando te dice que se está portando mal, ¿cómo reaccionas? Cuando te dice el abuelo, el padre, el profesor. No, mis hijos no son así. Cuando te dice el maestro de escuela dominical, no, qué raro, porque en mi casa sí es obediente. ¿Qué ha desobedecido? ¡Qué raro! Cuando un pastor te dice, no, pastor, mis hijos no son así, yo los conozco, yo he criado, pastor, ellos no son así, son angelitos. No, pastor, seguro que todos están en contra de ellos. Pasividad para enfrentar los males de su familia. Pasividad. Es que Elí no supo establecer reglas, no supo establecer límites, no supo establecer normas y menos les permitió a sus hijos experimentar las consecuencias de romper las reglas porque los tapaba. Cuando alguien no experimenta las consecuencias de romper la regla, ¿qué ocurre?
Lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Se olvidó Elí que la tendencia humana es no respetar las leyes. Esa es nuestra tendencia humana. No queremos respetar las leyes y las respetamos para no enfrentar las consecuencias. Claro, si no me ponen papeleta por seguirme pasando la luz roja, me la sigo pasando. Si no me ponen papeleta por parquear donde no se debe parquear, ¿qué hago? Aparco ahí porque no me ponen papeleta. Pero cuando sé que me van a poner la papeleta o va a pasar la grúa, ahí sí tengo cuidado. Porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es no respetar las leyes. Para que nuestros hijos aprendan a respetar las normas, tienen que aprender, ¿qué tienen que aprender? Las consecuencias. Si se lo pasas, no aprenderá. Tiene que saber que los actos tienen consecuencias. Así es, amados hermanos, es un principio bíblico. Si alguien no aprende las consecuencias, entonces no. A veces queremos ser, es que pastor, hay que amar a todos los hermanos. Y decir, ya, que haga lo que quiera y lo dejamos. No, mi amado hermano. Así no es ni en la casa ni en la iglesia del Señor. Ni en la casa ni en la iglesia. Los actos tienen consecuencias. Pero ¿qué pasa? Era tímido. Elí no quería enfrentar, de pronto por su edad, no quería enfrentarlo. No quería confrontar el pecado. Hay líderes que no quieren confrontar el pecado, le da miedo confrontar el pecado. Lo bloquean en su mente, lo bloquean en su corazón y no quieren confrontar el pecado. Y por eso que hacen hay gente que hace lo que quiera. Y pareciera que como el pueblo de Israel, que cada uno hace lo que quiera, peca lo que quiera, hace lo que quiera, porque los líderes no confrontan el pecado. Y cuando el pastor confronta el pecado, ¿quién es el malo? El pastor es el malo. Porque mi líder no me dice nada. Yo miento y mi líder no dice nada. Yo hago algo que está mal o le pido algo que está mal en contra de las leyes, en contra de lo correcto, en contra de la moral y mi líder no dice nada. Y como el pastor dice, el pastor es el malo. Porque el líder no se da cuenta que está mintiendo, que está pidiendo algo malo, entonces el pastor es el malo. Y cuando el pastor es lindo cuando no dice nada, pero cuando corrige, ¿qué pasa? Pastor, creo que lo están llamando de Perú. ¿No? Estoy bien lindo, pastor, pero ya no es tan lindo, porque ya me corrigió, ya mejor yo lo quería, pero ya ahora, pastor, mejor. Ya usted decía, pastor. Pero no me importa. Yo siempre he dicho, yo leal a mis principios. Y si un día yo tengo que dejar la iglesia, la dejo. O sea, no tengo problema. Pero yo leal a mis principios de la palabra de Dios. Así debemos ser, querido padre, querido líder. Tu lealtad a los principios de la palabra de Dios. No seas pasivo, no seas timorato, no seas cobarde. Corrige, habla con la verdad, enfrenta. Es que pastor, es que mi hijo ya es mayor y además aporta en la casa. ¿Y cómo le voy a decir? Porque si aporta, ¿qué va a hacer el hijo? Ya no va a aportar. Pastor, ¿usted me va a comer? ¿Usted me va a comer, pastor? No, mi querido hermano, tu lealtad está a Dios. Papá creyente, tu lealtad está a Dios. Líder creyente, tu lealtad está a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo pensé que ya se habían ido. Dije, no, están acá. Amén. ¿Amén? Amén, amén. ¿Qué pasaba con Elí? Otra razón. Era un padre que fue parte del problema. Escuchadme, queridos padres espirituales. Si tú no corriges a tus hijos, eres parte del problema. En otras palabras, eres cómplice. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren lo que Dios le dice en 1 Samuel 2:29. Le dice a Elí, Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? ¿Quién lo había hecho? Originalmente, ¿quién lo había hecho? ¿Quién? Los hijos, onifines, los hijos. Pero Dios está acusando a Elí, que él lo hacía, pero Elí no lo hacía. ¿Por qué le dice Elí?
Porque Elí se hace cómplice cuando no corrige. Cuando no corregimos, nos volvemos cómplices. Elí se engordó de la carne que traían sus hijos. Era una carne mal ganada. Él avaló el delito. Él avaló el pecado. Comiendo la carne se hizo cómplice. Él debió ser firme. Decir, esto no. Esto no. Y no aceptar nada de sus hijos que fuera mal habido. Por más que sus hijos lo trajeran, él debe decir no. Pero por no confrontar el pecado, se volvió partícipe. Fue parte del problema, fue parte del pecado. Mi amado hermano, si tú te haces de la vista gorda, eres parte del pecado. Te haces de la vista gorda. No te hagas de la vista gorda. No te hagas parte del problema. Amén. Y por último, Elí fue un padre más leal a sus hijos que a Dios. Qué triste. Creo que esta es la razón fundamental de su tragedia. La Biblia dice, 1 Samuel 2:29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y dice al final, y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Sus hijos eran primero que Dios. Entre sus hijos y Dios, Elí prefirió a sus hijos. En otras palabras, no te metas con mis hijos. Estoy dispuesto a todo por ellos, no se metan con mis hijos. Si no quieren ir a la iglesia, no pasa nada. No, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos. Dios es primero. Servidores, el ministerio no es primero. Dios es primero. Dios debe estar siempre en primer lugar. Dios siempre. Elí era un gran siervo de Dios para los hombres, pero en su casa no era el siervo que debía ser. Y por no ser el siervo que debía ser, deshonró a Dios. Deshonró a Dios. Ante la gente todos aplaudían a Elí porque un gran sumo sacerdote, un gran juez. Pero ante Dios estaba mal porque admitía la desobediencia, porque admitía la mentira, porque no corregía, era débil de carácter. Honró a sus hijos, honró al ministerio, honró a lo que digan los demás más que a Dios. Le importaba lo que diga la gente más que a Dios. Entonces mejor les tapo los pecados a mis hijos, porque ¿qué dirán los demás? Soy el pastor y si saben algo de mi hija, ¿qué dirán de mí? No, mi amado hermano. Debemos leerle más a Dios que a nuestros propios hijos. ¿Sabes qué ocurrió? ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? Muerte, destrucción, tragedia para toda la familia. Qué triste. Dice 1 Samuel 4, 17 al 18. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, hubo una guerra entre Israel y los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ogni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla y se desnucó y murió. Dios ya lo había profetizado, ya había sentenciado mediante un profeta Elí. Se cumplió la profecía de Dios, el castigo de Dios, porque Elí decidió honrar a sus hijos más que a Dios. Triste final para una familia. Triste final para una familia. Mi amado hermano,
Por eso que tenemos que cuidar nuestra familia. Por eso que tenemos que cuidar nuestro hogar. Queridos padres, corrijan a sus hijos. Enseñen obediencia a sus hijos desde bebés. Hay que enseñar obediencia. Guarda tu familia, queridos padres. Pero sobre todo, dale el primer lugar a Dios siempre, siempre, siempre y siempre. Amados hermanos, guardemos nuestra familia. Pidamos ayuda a Dios. Apliquemos los principios de la palabra. No admitamos desobediencia. Padres, escuchadme. No admitáis desobediencia. Satanás fue desobediente, Satanás fue rebelde, ya sabes lo que pasó. Yo le digo a mi hija, te puedes equivocar en todo lo que quieras. Pero hay dos cosas que yo te pido que no hagas. No me mientas y no me desobedezcas. Equivócate, te equivocas o pasa algo, suspendes, no, todo eso te esfuerzas y cambias. Pero dos cosas que no debes hacer es mentir y desobedecer. Ahí están las características principales de Satanás. ¿A Satanás cómo se le llama? No se le llama padre de la inmoralidad, padre de la fornicación, no. Padre de la mentira. ¿Y qué hizo Satanás? Desobedecer a Dios. Dos pecados mortales. Queridos padres, que tenemos que corregir a nuestros hijos y cuidar en nuestra iglesia. Yo le repito eso también a los líderes. No mentira y no desobediencia. Dos pecados satánicos que representan al mismo enemigo, al mismo Satanás. No podemos permitir. Me da tristeza cuando alguien desobedece y miente. Me da tristeza y dolor en el corazón. Porque eso destruye una familia, eso destruye la iglesia, eso destruye un ministerio y me duele en el corazón cuando eso ocurre. Mi amado hermano, guarda tu familia. Que en tu familia sale verdad y que haya obediencia desde pequeños, obediencia, verdad. Guarda tu hogar. El enemigo quiere destruir tu hogar. El enemigo quiere destruir nuestra iglesia. El enemigo quiere destruir nuestros ministerios, pero guardémoslo. Solamente lo podemos hacer bajo las fuerzas y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Trabaja en las fuerzas del Señor. Cierra tus ojos para orar.